Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios que nos visita en la alabanza, y es un privilegio enorme poder verdaderamente cantarle, estar con Él, percibir su presencia, y eso es de grandísimo valor. Lo mejor de todo que nos puede pasar es que Dios esté con nosotros, y eso hay que cuidarlo y hay que valorarlo, hay que pulir nuestras almas y hacer lo que sea para que siempre esté Él con nosotros. Vamos a iniciar el tema con el libro de Mateo, capítulo 23, versos 37 al 38. Continuamos estudiando la Biblia en los libros de Reyes y Crónicas, la historia del liderazgo en Israel. Dice la Biblia, Jesús hablando de manera introductoria: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí está Jesucristo hablando, y le hablaba a una ciudad llena, muy llena de personas religiosas, es decir, personas que tienen formas externas, pero que no tienen el corazón entregado a Dios. Y Cristo siempre fue el que estuvo detrás de todas las grandes oportunidades que esta gente religiosa ha recibido. Y le decía: ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntar a tus hijos como una gallina que junta sus polluelos, como un Dios amoroso, que es bueno, que muchas veces quiso para ese grupo históricamente que recibió visitaciones, muchos profetas, muchos reyes, muchas bendiciones, pero siempre se resistió, no quisiste? De tal manera que vemos que Jesucristo estuvo detrás de Elías cuando él hizo esas bendiciones, que Jesucristo estuvo detrás de David, que Jesucristo estuvo detrás de cada uno de los profetas que estudiaremos más adelante, y que Él siempre fue aquel que dio oportunidades a la gente religiosa para que pudiera recibir su gracia, para poder estar al amparo de Cristo, para poder estar bajo su protección. ¿Cuántas veces yo he tratado de acercarte, pero tú no has querido y has perdido tu oportunidad? Y este lamento que dice Jesucristo sobre la gente religiosa pasó precisamente con un rey que ahora estudiaremos parte de su historia, dado que alguna parte ya la habíamos revisado juntos, y vamos a terminar el estudio de este rey, que es el rey Acab, que bien encuadra en este lamento de Jesucristo, que es una persona que fue religiosa, que tuvo muchas oportunidades y que incluso fue usado. Y vamos a ver cómo él llegó a pelear batallas importantes, y vamos a terminar la historia de este rey para ver cómo Jesús siempre le estuvo dando oportunidades, pero él entrando en una religiosidad en cuestiones externas no las pudo aprovechar. Y creo que su historia nos puede ser una buena referencia para que nosotros nos guardemos de tener esas vivencias en la actualidad. Vamos a pedirle a Dios entonces, después de esta introducción, que Él venga y nos hable y nos ayude y nos libre de ser como Jerusalén, que tuvo muchas oportunidades, pero se quedó en la religiosidad. Padre bueno, te pedimos tu presencia, Señor. Síguenos hablando, Señor, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Enséñanos a través de la vida de este rey, que tú lo visitaste muchas veces y que tú le hablaste y que desgraciadamente no aprovechó esa oportunidad, Señor. Líbranos, Señor, de desaprovechar tu visitación, porque tú verdaderamente nos has visitado y nos has bendecido, Señor. Tú ven con nosotros, Señor. Bendito seas. Ayúdanos a aprender, instruye los corazones, las mentes, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hemos aprendido de este rey en los temas previos, solamente haciendo una referencia, que él se dedicó a traer deidades paganas a Israel. No solamente pecó en la situación que Jeroboam había introducido en Israel, que es meter un sistema religioso paralelo a lo que Dios había establecido, pero era bajo el nombre de Jehová, es decir, seguían adorando al mismo Dios, pero él trajo a nuevos dioses, a Baal y a Astoret. Y entonces Dios hizo un reto a través de Elías, en la cual él se mostró como el Dios verdadero, el Dios que tiene control sobre la lluvia, que tiene control sobre el trueno, porque estaban adorando al Dios del trueno, de la fertilidad, a la naturaleza, ese tipo de cuestiones. Y
entonces todo Israel quedó anonadado, quedó impresionado y quedó, después de ver el testimonio del Dios vivo, diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios. Terminaron anulando a los profetas de Baal, del falso Dios, y empezaron a buscar al Dios vivo. Y esa fue una grandísima oportunidad, el ser evangelizado por el más grande de los profetas, que la Biblia hace referencia a él, que es Elías. Y vamos a ver otras oportunidades, porque no fue la única, sino que tuvo otras que vamos a narrar el día de hoy, ese rey Acab. Y vamos a describir esa segunda oportunidad que tuvo él en 1 Reyes capítulo 20, verso 1. Ahora, por medio de una batalla que él mismo tenía que enfrentar. Dice la Biblia, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria era donde estaba el rey, y Siria era un país extranjero, enemigo, que en ese momento era poderoso. Y no solamente vino Ben-Hadad, que era rey de Siria, sino que trajo a otros 32 con él. O sea, en total los 32 que venían con él, más él mismo, eran 33 reyes. Y era un evento desventajoso a lo sumo, donde traía un ejército numerosísimo que iba prácticamente a exterminar Israel, y venía con gran poder y con un gentío increíblemente grande a acabar con Israel. Y él entonces era rey y se tenía que enfrentar para defender a su nación, a los sirios. Y los invasores tenían pretensiones que eran muy osadas. Vamos a leer algunas, versos 5 al 6. Dice, volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y se llevarán todo lo precioso que tengas. Imagínate recibir, después de que venía tan grande ejército, ellos estaban tan seguros, que eran muchísimos, que le dijeron al rey, mira, ¿para qué quieres la guerra? Finalmente vamos a ir, vamos a acabar con todo lo precioso que tengas y vamos a ir casa por casa. Obviamente la casa más importante era la casa del rey, ya iban a llegar al palacio porque es donde más riquezas había, pero no solamente en la casa del rey, sino en la casa de sus siervos, y iban a empezar, si les gustaba una doncella, se la iban a llevar, la iban a raptar, una joven o una persona virtuosa que la vieran, este me gusta porque está fuerte para que sea nuestro esclavo, también se lo iban a llevar, iban a dejar a las familias desmembradas, sufriendo, sin todos los elementos, aquellos que les fueran de su agrado, se los iban a llevar. Iba a pasar algo horrible, iban a quedar sin todos los elementos cada una de las familias y también sin dinero y sin ninguna cuestión preciosa. Era algo espantoso. Y entonces el rey, en su egoísmo, solamente veía su caso, pero no veía el de los demás. Y aquí empezamos a ver las características de una persona sumamente religiosa. Verso 7, 1 Reyes 20, dice, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved, cómo a este no busca sino mal, pues ha enviado por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y aquí vemos el corazón del rey, que hemos hablado, que es un tipo de una persona muy religiosa, un ser egoísta, un ser metido en sí mismo. Y empieza a describir el problema y dice, este Ben-Hadad solamente viene y busca mi mal. Está buscando mis mujeres, está buscando mis hijos, quiere mi plata y quiere mi oro. ¿Y qué ves en todas esas expresiones del rey? Pues un rey que está totalmente metido en sí mismo, solamente pensando en sus cosas, en las cuestiones que a él le atañen, y no estaba pensando en el pueblo, va a venir por casa a toda la nación y va a ser una tragedia, sino estaba totalmente pensando en sí mismo. Y además dice, yo no se los he negado. Entonces era un cobarde. Era una persona acostumbrada a dejarle el poder a los fuertes, y ya hemos aprendido que él era un rey marioneta de su esposa, Jezabel, que lo movía a Jezabel con una miradita, con una forma de actuar como a ella le diera la gana, y Acab era simplemente ahí una marioneta por su titiritero Jezabel. Y bueno, la manera en la que él plantea el problema refleja como una victimización. Ben-Hadad es malo,
yo soy la víctima, una manera simplista, una manera poco espiritual de ver la vida, como un niño caprichoso que convoca a todos y les dice su problema porque estaba acostumbrado a que los demás le resolvieran el problema, pero no como un liderazgo en donde comparta el problema y decida y convoque a los demás, sino que como una persona cobarde que comparte el problema y asume el rol de víctima y empieza a decir, no, pues es que ve lo que me quieren hacer y me quiere quitar mi oro, mis mujeres, mis hijos, y solamente se estaba centrando en sí mismo. Y así pasa en la gente cuando empieza a tomar el rol de cobarde, que muchas veces los cobardes se victimizan. Les encanta eso. Les encanta hacerse la víctima y sentirse como que hay algo muy injusto, algo muy malo, algo que les está pasando a ellos, pero que finalmente la verdad es que lo que les falta es que no tienen pantalones y carácter para ir a enfrentar el problema, y entonces la cobardía la disfrazan de victimismo y de andarse sintiendo así como chiquitos y mira lo que me hacen y mira cómo me tratan y mira acá y mira allá, pero no pueden ver su corazón que es cobarde y que no enfrenta los problemas. Y como era cobarde, la fuerza no iba a venir de sí mismo, sino iba a venir de aquellos a los cuales estaba convocando el problema. Verso 8, seguimos leyendo, dice: y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. ¿De dónde venía la fuerza? No de sí mismo, él era cobarde, él estaba acostumbrado a ser la marioneta de su esposa. La fuerza vino de los demás, de los ancianos. Fíjate qué interesante. Los hombres mayores, los que ya son ancianos, los que normalmente no podían ir a la batalla, porque normalmente los ancianos se quedan en las casas y los que son hombres más jóvenes salen a la batalla. Pero esos ancianos que ya no tenían muchas fuerzas humanas, eran más valientes que el rey. Y esos ancianos querían que nadie en su casa se perdiera, que no llegaran por mi nieta o mi bisnieta o mi hija o quien fuera y que se la raptaran. No, yo no quiero que en mi casa venga ninguno de esos perversos y nos quiten aquí a la familia. Y empiezan a asumir una actitud valiente, una actitud correcta, y escogieron ellos tener una defensa desesperada de la ciudad en vez de entregarle a su familia, a sus hijos, sus nietos. Y le dan valor a ese rey perverso y le dice: no le obedezcas ni hagas nada de lo que te pide. El enemigo en su fuerza estaba lleno de soberbia cuando recibió la noticia de que no iban a entregar las riquezas, las mujeres y todo lo que ellos quisieran escoger de Israel. Y vamos a ver la soberbia de los sirios. Primera de Reyes 20, versos 10 al 12, dice: y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. O sea, tengo más hombres que las motas de polvo que hay en toda la ciudad. Verso 12 dice: y cuando él oyó esa palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Estaban celebrando, estaban confiando en su carne, en su fuerza humana. Estaban dispuestos a atacar a Israel y su confianza era totalmente en que eran muchísimos. Una grande, muy grande multitud. Se sentían tan grandes que tenían más hombres que el polvo que había en Samaria. Y en medio del problema, Dios, como siempre, que es misericordioso, que es bueno, es la referencia y es el que aparece para resolver todo. El que da la luz a los religiosos, el que les da oportunidad, el que viene y les dice aquello que ellos necesitan oír para pelear una batalla totalmente desventajosa, y el que permite que los extranjeros tomaran fuerza para que ellos se pudieran humillar. Y entonces Dios aparece y les habla y les da una palabra. Versos 13 y 14, Primera de Reyes 20, seguimos leyendo, dice: y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esa gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Y aquí viene un profeta, y de nuevo vemos ya que lo que Elías estaba haciendo estaba teniendo resultados. No fue Elías, tampoco fue Eliseo. Fue un profeta, no nos dice la Biblia el nombre,
pero alguien ya había aprendido a depender de Dios, a escuchar la voz de Dios, y fue y le declaró al rey con toda seguridad, porque Dios se lo estaba diciendo, que para que conociera que Él era Jehová, que para que viera el poder de Dios, le iba a dar la victoria en esa batalla que parecía totalmente desventajosa, en una batalla imposible de pelear humanamente hablando. Pero para que tú reconozcas que yo soy Dios, te voy a dejar ahora que tú seas el que libres ese reto imposible. Porque ya aprendimos que él había visto otro reto imposible. Cuando Elías enfrentó a todos los profetas de Baal y de Acera y empezó ahí a hacer el reto de ver cuál era atendido por Dios, y era 1 contra 400 más 450, y finalmente lo importante no es el tamaño del grupo, lo importante es con quién está Dios. Y Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, lo único que importa es con quién está Dios. Y cuando Elías estaba solo contra cientos de falsos profetas, pero con Dios, él pudo triunfar en aquel reto. Pero ahora ya no estaba Elías. Ahora le tocaba al rey enfrentarlo. Él era quien tenía el poder político y él era el que iba a enfrentar la situación. Y entonces Dios le manda a otro profeta, un hermano, alguien sencillo, pero con un corazón adecuado, que tenía un corazón que ardía por Dios y que hablaba las palabras de Dios, y que además no era alguien que se llamaba a sí mismo profeta, sino alguien que fue y dijo una predicción y además pasó esa predicción. Dios te va a dar la victoria. Y le dijo todo, le dijo el resultado, le dice la estrategia, y la estrategia te voy a decir cuál es. Tú vas a atacar por medio del grupo más débil, y el grupo más débil era el de las provincias, y le habla con valor. Yo te voy a demostrar quién es Dios, para que tú conozcas que yo soy Jehová. Y entonces Acab iba a ir lleno de miedo, lleno de incertidumbre, pero de repente un profeta le habla y dice: bueno, entonces voy a voltear a Dios y Él es el que me va a dar la bendición, y en esa confianza yo voy a ir a pelear la batalla. Y vamos a ver la batalla, cómo fue. Verso 15 nos dice la enorme desproporción que había en aquella batalla. Entonces el rey pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. O sea, había 7,000 en Samaria, los que eran llamados los hijos de Israel, y había 232 de las provincias. Súmale, había 7,000 más 232, 7,232 personas. ¿Y quién iba a empezar la batalla? Los de las provincias, que eran 232. Entonces tenías un ejército numerosísimo, grandísimo, que ellos se jactaban a sí mismos de que ni siquiera había suficiente polvo para que tú equipararas una mota de polvo por cada uno de los soldados que los otros traían, e iban a ser enfrentados por 232 de las provincias, el grupo más débil, más otros 7,000. Y esos 7,000 nos recuerda la promesa que Dios le había dicho a Elías antes, que yo haré que se guarden 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. De tal manera que Dios usó a aquellos 7,000 que fueron fieles, que no fueron a adorar al falso Dios, que no fueron a adorar al Dios del trueno, que se quedaron fieles con Dios y que dijeron: mi corazón es para ti y yo no voy a ir a la falsa religión. Y solamente ellos, que eran fieles, se mantuvieron en la batalla, y vamos a ir 7,232 personas contra un grupo numerosísimo. Finalmente, en medio de los problemas difíciles, Dios trajo, como siempre, el triunfo, porque Él es el que hace la diferencia. Versos 20 al 21 dice: y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con la gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo, los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Una victoria completa. Hubo un esfuerzo, ellos fueron y lucharon humanamente contra cada uno de los enemigos que venían en su contra, y Dios, cuando vio que ellos estaban poniendo su vida al filo de la navaja, hizo un milagro.
y deshizo a los sirios y les causó gran estrago y hubo pánico en medio de los enemigos porque no podían enfrentar a un Dios así. No es lo mismo ir a enfrentar a un hombre que a un hombre que va con Dios contra ti. Aunque vengas con muchos, no importa. Ellos venían con alguien más grande, porque ¿quién es más grande que Dios? Y Dios se llama a sí mismo Jehová de los ejércitos. Y Acab, para sorpresa de muchos, se reunió al club selecto de los héroes de la Biblia que por la misericordia de Dios dirigieron batallas imposibles, que solamente Dios lo hizo posible. Por ejemplo, ya hemos estudiado algunas, cuando Josué rodeó Jericó y era imposible penetrar esas murallas, pero Dios lo hizo posible y Dios hizo un milagro y derrumbó las murallas de Jericó. O como Moisés libró a su pueblo de Egipto y era la nación más poderosa del mundo en su época. ¿Quién lo hizo posible? Dios. Dios permitió que Moisés sacara un grupo de esclavos y fueran liberados de Egipto. O como David venció a Goliat siendo un muchacho, un adolescente, y venció a un guerrero que estaba del tamaño de casi de 3 metros y venía experimentado con muchas armas, con su escudero, y el otro solamente venía con una honda y una piedra. Y Dios, cuando alguien está con él, es quien hace la diferencia. Dios le ayudó a David a vencer a Goliat. Dios le ayudó a Moisés a vencer a Egipto. Dios ayudó a Josué a vencer a Jericó y a todas las naciones paganas de la tierra prometida, las cuales conquistó. Dios es quien hace la diferencia. Pero dentro de ese selecto club, por así llamarlo, de grandes guerreros, de hombres que pelearon batallas imposibles y que Dios les dio la capacidad de hacer lo imposible posible por su bendición, está, para sorpresa de muchos, el rey Acab, que fue un rey religioso, que fue un rey al cual Dios le dio la victoria, el cual lo quería tocar, le quería hablar, le quería mostrar, quería que él conociera que había un Dios poderoso y que Dios lo iba a usar a él, y además lo usó y le dejó ver su poder. Y obedeció lo que Dios le había dicho. Empezó la batalla a través de los siervos de las provincias y vino una victoria enorme. Y aún Dios le dio una advertencia de que la escena se iba a repetir. Verso 22 dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea, rey, ten cuidado. Hazte fuerte, porque mira, esta vez lo que tú tenías eran 7,000 personas que honraban a Dios y 232 de las provincias de fuera, y esos eran poquitos, pero Dios quiere que ahora te fortalezcas, que te prepares. Mira bien lo que vas a hacer, porque después de un año va a venir de nuevo ese rey de Siria y te va a atacar. Entonces Dios iba a permitir que viniera de nuevo el enemigo y ahora él se debía de fortalecer. Entonces, ¿qué debía de haber hecho el rey? ¿Qué tuvieron esos 7,000 que fueron usados de esa forma? ¿Qué tuvieron esos 232 que fueron usados de esa forma? Vamos a hablar con ellos. Oye, tú, ¿por qué crees que fuiste usado de esa forma? ¿Cuál fue tu gracia? ¿Cuál fue tu fuerza? ¿Cómo tuviste valor para ir en contra de muchas decenas de miles de hombres y estaba totalmente desproporcionada la lucha? ¿Y cómo tú fuiste quizás contra 1 contra 10 o 1 contra 100? ¿Cómo no te dio miedo? ¿Cómo tú pudiste hacer eso? Y entonces ellos iban a empezar a dar testimonio, iban a empezar a contar cómo oraron en sus corazones, cómo Dios los usó, cómo Dios les ayudó, cómo Dios los protegió, cómo Dios los bendijo. Y era momento de empezar a adorar a Dios, de buscar a Dios, de preparar un ejército y de buscar una vida consagrada a Dios, para que, estando Dios en cada uno de sus soldados, pudieran ellos ser una nación diferente y empezar a obedecer aquello que Dios les decía. Es: prepárate de aquí a un año para que mires bien lo que vayas a hacer, porque va a venir de nuevo el rey de Siria. Después de un año, Acab no atendió la profecía y con muy pocos enfrentó la batalla nuevamente. Y vemos de nuevo la característica de los religiosos: gente que oye la palabra, gente que tiene quien le predique la verdad, como en este caso el rey Acab, que estaba teniendo un profeta que le estaba diciendo la verdad y que le dijo una segunda predicción: van a venir de nuevo, prepárate. ¿Qué hizo? No hizo nada.
versos 26 al 27, dice: pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Oye, si te dicen en un año va a venir otra batalla igual, ¿por qué tienes solamente un ejército que son como 2 rebañuelos de cabras? De nuevo vemos una manada pequeña. Y estaba la vida de Acab llena de descuidos, llena de ligereza. Ahora parecía que tenía menos personas que la vez pasada, porque la vez pasada tuvo 7,232 personas que fueron con él a la batalla. Pero ahora tenía menos todavía y eran como 2 rebañuelos de cabras, un grupito en un lado y otro grupito en otro lado ahí, para que pudieran ellos enfrentar a una cantidad enorme de sirios que venían por una revancha y que, dice la Biblia, llenaban la tierra. Pero Dios, de nuevo, fue el que hizo la diferencia y el que ayudó. Vamos a ver la ayuda de Dios, versos 28 al 29. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Fíjate la enorme desproporción. 2 rebañuelos de cabras, pequeñitos grupos, la manada pequeña, pero con Dios. Por eso es muy importante entender que lo que Dios quiere es la calidad en el corazón. Lo que Dios quiere no es que vengan las multitudes, rebajamos el estándar, tú acepta a Cristo, tú algo así rapidito, que no te incomode, que tú recibas el evangelio superficial, sino lo que Dios quiere es la calidad en el corazón. Qué valentía había en esos hombres que, siendo 2 rebañuelos de cabras, algo pequeñito, una manada pequeña, un grupito pequeño, contra un ejército que tenía más de 100,000, porque imagínate, nada más los muertos de aquel ejército fueron 100,000 y los demás huyeron. Pero estuvieron valientes, estuvieron confiados. Aunque seamos pocos, más podemos nosotros que ellos, porque Dios viene con nosotros. Y Dios fue el que hizo la diferencia, no por el rey, sino por esos hombres valientes que estaban dispuestos a dar todo. Y esos 2 grupitos, como 2 rebañuelos de cabras, fueron y vencieron en un solo día a 100,000 hombres de a pie. Más los de a caballo, más los que venían en sus carros, más los que estaban en la retaguardia. Un ejército enorme que fue vencido por Israel. Viéndose perdido, el rey de Siria envió una embajada para pedir misericordia. Versos 31 y 32 de 1 Reyes 20 dice: entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y soga en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive, aún mi hermano es. Y vemos de nuevo la característica de los religiosos reflejada en este hombre Acab. Habías tenido un rey perverso que 2 veces te había juntado un grupo enorme, una vez con 32 reyes, más él mismo, 33, y que solo por la gracia de Dios pudiste vencer. Y al año siguiente, como te predijeron, trajo otro grupo más grande con muchos guerreros, muchísimos. Y que de nuevo, por la gracia de Dios, pudiste vencer. Pero que llega nada más porque quería que tú le guardaras la vida después de que esos 2 rebañuelos de cabras, pequeñitos grupos, fueron conquistando y ganando, y de una manera maravillosa, con la bendición de Dios, venciendo un ejército tan grande. Prenden al rey y le dicen ahí de camino: oye, son misericordiosos,
pues tú ve y como que actúas así el arrepentimiento, así como un arrepentimiento para que libres tu vida. Y entonces ciñeron sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, como diciendo, yo voy a ser tu siervo. Y vinieron al rey de Israel y le dijeron, te ruego que mi alma viva. Y empezaron así con una actitud religiosa. Y como Acab estaba acostumbrado a lo religioso. ¿Qué es lo religioso? Las formas externas, pero no el cambio interno. No algo de corazón, no la esencia, no algo que da fruto, si solamente lo externo, el teatro. Uno puede leer la Biblia religiosamente o puede leer la Biblia con hambre en serio de encontrar a Dios. Uno puede orar por los alimentos o por cualquier petición religiosamente o puede hacerlo con una humildad real y una conexión sincera con Dios. La religión es solamente formas externas, como asumió Ben-Hadad. Te ruego, una humildad, que viva mi alma. Y entonces, Acab, que estaba acostumbrado a las formas externas, cuando vino alguien con formas externas, que le dijo, si él vive aún, mi hermano es. Luego, vente Ben-Hadad, tú ya eres mi hermano, ya somos parte de lo mismo, eres mi hermano. ¿Y qué hacen los líderes ciegos de nuestra época que no tienen celo, que no tienen fuego, que no tienen comunión? ¿A cualquiera le llaman hermano? No, Ben-Hadad, mi hermano es. Y en las congregaciones empiezan a juntar todo tipo de personas y cualquiera es hermano, rebajan el estándar porque no tienen un celo real por Dios, tienen la fachada, la forma religiosa, pero no tienen un corazón que arda por aquello que Dios quiere que arda. Solamente cuestiones exteriores. Y le llama al rey perverso que 2 veces había tratado de aniquilar a la nación, que estaba él angustiado diciendo, se va a llevar a mis mujeres y a mis hijos y no se los he negado, y que los ancianos le dijeron, ¿qué te pasa? No se va a llevar a nadie. Y ellos estuvieron dispuestos a pelear y a darle valor al rey. Y entonces el rey, a ese nada más porque vino ahí con su cuerdita amarrada al cuello y se puso silicio encima, ya perdón, libra mi vida, mi hermano es. Qué ciego estaba, qué poco celo para decirle mi hermano es a una persona que había dañado tanto a Israel. Qué poco entendimiento del corazón de Dios. ¿Cómo no podía ver cómo Dios se sentía después de haber llamado a una persona que por poco destruye Israel, si hubiera podido, si Dios los hubiera metido, y le llama mi hermano? Y entonces Dios en su amor le da una nueva advertencia al rey sin celo. Versos 42 al 43, dice la Biblia, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema. Anatema quiere decir maldito, o sea, ese hombre tiene mi maldición. Tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. O sea, yo maldigo a ese rey Ben-Hadad. Yo no estoy agradado con él. Yo no me agrado de él. Ese hombre está maldito por mí. Y tú te hiciste hermano con el maldito y te hiciste uno con él. ¿Por qué te haces uno con él? ¿Por qué tú eres uno con ese que yo no estoy en el mismo corazón que tú? Y es un problema religioso, porque el religioso no tiene celo. Sí, vénganse todos. Todo es humanismo, todo es un amor falso, porque el amor verdadero es restaurar el alma, y una vez que esté restaurada, entonces eres mi hermano. Pero ¿cómo le iba a ayudar a Acab al otro si él mismo no estaba restaurado? Nada más tenía oportunidades, pero oportunidades que no aprovechaba. Porque él había visto en 2 guerras el milagro de Dios, y era para que cayera de rodillas diciendo, éramos 2 rebañuelos de cabras y Dios vino y destruyó a más de 100,000, a los cuales eliminamos. Solamente Dios nos dio esa gracia. Entonces Dios no solamente da la gracia a Elías, que oró para que cayera el rayo y el sacrificio fuera consumido y el altar tuviera fuego. No, Dios da la gracia a todo Israel, y me usó a mí y usó a estos, y por lo tanto lo puede hacer con todos. Vamos a voltear y volcarnos con todo nuestro corazón a buscar al Dios vivo. Vamos a reconsagrarnos, a quitar toda la idolatría y a ser una nación que adore a Dios. Eso debió de haber hecho, pero ¿qué hizo? Nada. ¿Qué hace el religioso con todas las oportunidades que tiene? Nada.
Pasa el tiempo y le dicen, va a venir el rey de regreso y en un año te va a buscar. No pasa nada. ¿Qué hacen los religiosos el día de hoy? Porque también hay advertencias que Dios da. Dios va a venir, Dios te va a llamar un día y vas a estar delante de Él en el trono blanco y te va a juzgar Cristo y ya no va a ser tu Salvador, va a ser tu juez. ¿Y qué hacen? Nada, no pasa nada, porque su corazón ya se hizo religioso, porque su corazón no tiene celo, porque es pasivo, porque es lento, porque no tiene hambre, porque no ama a Dios, porque se ama a sí mismo. ¿Qué hizo Acab después de ver toda esa misericordia? Regresó al palacio. ¿Y qué hizo cuando regresó al palacio? Vamos a seguir leyendo la historia. Capítulo 21, versos 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot era un verdadero creyente. Era un hombre que no le importaba el dinero, que le importaba la herencia de Dios. Y que aquella tierra que Dios se las había dado y que habían orado a Dios para ver qué familia iba a recibir qué parte, y que Josué echó suertes delante de Dios, como diciendo, Dios, te lo dejamos a ti, tú escoge cuál va a ser la tierra de cada familia. Y total que después de todo ese ejercicio a la familia de Nabot, le fue quedando esa tierra y fue a través de las generaciones cuidando esa tierra y le llegó a Nabot. Y esa tierra estaba al lado del palacio de Acab. Y entonces para Nabot era algo sagrado porque Dios nos lo dejó. Y porque mis padres y mis abuelos y los que estaban antes han valorado esta herencia que Dios nos dejó. Es la herencia de Dios, esta tierra que Dios nos dejó. Y entonces cuando llegó el rey le dijo, yo te voy a dar una más grande. No me importa porque esta es la que Dios me dejó. Te voy a dar dinero por ella si prefieres. No me importa porque yo no quiero tu dinero. Yo quiero esta tierra que Dios me dejó. Guárdeme Jehová. Porque a mí lo que me importa es lo que Dios me dejó. Pero Acab, como no era espiritual y solamente tenía su berrinchito, quiero mis legumbres, quiero un huerto de legumbres que se va a ver muy bonito aquí al lado de mi palacio. Y ahí donde está la viña de Nabot, ahí queda padrísimo un huerto de legumbres. ¿Qué vemos en Acab? Que solamente veía para sí mismo, que se concentraba en puras tonterías. En vez de decir, vamos a adorar a Dios, vamos a llenarnos de Dios, vamos a prepararnos, vamos a ser sobrios. No, yo quiero mi huertito. Yo quiero estar aquí apacentándome y cuidándome. Y no entendía a un hombre espiritual que veía aquello que Dios le había dado en herencia. Versos 4, 5 y 7, seguimos leyendo la historia en 1 Reyes 21. Aquí aparece su esposa. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Más adelante, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acab era como un niño consentido, como una persona que nunca maduró, como una persona que no estaba acostumbrado a que le negaran algo, sino que hace berrinche y le dan todo luego. Y entonces, como no obtuvo la viña de Nabot, llegó, hizo berrinche y Jezabel, que era muy lista, lo ve triste, enojado, que estaba ahí en su berrinche, y ella va y le trata de entender qué es lo que tenía, a ver qué tiene el rey. ¿Por qué era importante? Porque Jezabel, que era muy manipuladora, necesitaba tener a su marioneta con los cordones bien agarrados. Entonces, para tener a la marioneta dominada, le tienes que andar dando lo que ella quiere. Como una de cal y una de arena. Como que te doy y luego te pego. Como que te doy y luego te manipulo, o luego te hago caritas y me enojo y hago berrinches, pero también después te doy algo que tú quieres para estar así en una relación tóxica en donde me terminas a mí adorando y haciendo lo que yo quiera.
Entonces, como lo ve triste y enojado, dice, yo tengo que entender qué tiene. ¿Qué tiene? Y lo que ya le cuenta, pues es que Nabot no me quiso vender o cambiar su viña y bueno, pues entonces yo te la voy a dar. Que tú no eres rey de Israel, yo te la voy a dar. Y al decir que tú no eres el rey de Israel, le está dando principios despóticos para hacer lo que quiera. Es una de las expresiones de un gobierno desviado. Que tú no eres el rey, que tú no acaso puedes hacer lo que tú quieras. Y por supuesto que no podía hacer lo que él quisiera. Porque el mismo Dios, que es rey de reyes y señor de señores, y que está lleno de poder y que verdaderamente en un chasquido puede hacer lo que quiera, no lo hace. Y él se sujeta a su propia ley, a la ley del amor. Y no viene más que a dar oportunidades a los seres humanos para que ellos puedan restaurarse. Y no hace actos tiránicos y destruye, sino que a pesar de que es todopoderoso, se basa en el amor. Y si eso hace Dios, que está lleno de poder, ¿cuánto más debería de un rey pequeño, de un sector de la tierra, y por unos pocos años, mientras le dure la vida, tener cuidado de que esté guardando los sabios principios de Dios? Y entonces ella le dice, no, tú eres rey, tú puedes hacer lo que quieras. Y nadie en este mundo puede hacer lo que quiera. Porque aunque tengas poder aquí abajo, hay uno arriba que siempre te ve y él te va a terminar juzgando. Jezabel en su perversidad y el otro como niño consentido, pues le daba todo el poder a Jezabel. Lo que ella quiera, eso va a hacer. Ella tenía poder porque él se lo daba. Y Jezabel, para satisfacer al rey y tenerlo más agarradito y manipulado, como un perrito así que le das unas croquetas para que te mueva la colita, así estaba Acab todo el tiempo con su esposa haciendo lo que ella quería. Y entonces ella sabía darle croquetas y va y le dice, te voy a dar la viña de Nabot. Y realizó un asesinato con tintes religiosos. Versos 8 y 10 de 1 Reyes 21 dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Fíjate qué poder tenía, pone el nombre de Acab. Y la selló con su anillo. Agarraba el anillo de Acab. Acab le dejaba todo a Jezabel. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Jezabel era una verdadera perversa, maquiavélica. Una frialdad tenía en su corazón hipócrita como la de un psicópata, con un corazón diabólico y malo, manipulando todo. Y empieza ella a decir con una frialdad: vayan y pongan a 2 hombres perversos, y que esos hombres malos y perversos, hasta sabe escoger el tipo de personas con las cuales ella se va a unir, a los más perversos, y a esos perversos les dices que atestiguen. ¿Y qué van a decir esos perversos? Que Nabot ha blasfemado al Dios y al rey, le inventó un delito, porque Nabot no había blasfemado a Dios. Nabot había honrado a Dios y Nabot quería cuidar el regalo que Dios le había dado por generaciones a su familia, y no quería que ese regalo pasara a manos de otra familia, porque es algo importante para mí. Y líbreme Jehová de que yo haga eso, de que yo obedezca primero a un hombre que a Dios. No, él blasfemó a Dios y blasfemó al rey. Y entonces, como blasfemó a Dios, lo vamos a apedrear para que muera. Lo van a sacar todo el pueblo y lo van a apedrear. Todos se van a unir y van a hacer a Nabot un hombre malo y lo van a apedrear y lo van a matar. ¿Para qué? Para que ya no tuviera defensora la viña, y entonces pudiera el rey llegar y tomarla y quedarse con su huertito de legumbres, como quería que él tuviera ahí su huerto de legumbres. Y todo esto lo hace con una apariencia de piedad, un disfraz religioso. Ha blasfemado a Dios. Y como ha blasfemado a Dios, vamos a matar a Nabot y vamos a juntar a un testigo y a otro y vamos a convencer a todo el pueblo ciego para que vaya y lo apedree. Y eso hacen líderes perversos, inspirados por el mismo diablo. Aún en nuestra época, porque está profetizado que ese mismo engaño que vino sobre esa mujer, el diablo lo iba a traer sobre otras personas
para tomar a verdaderos cristianos fervorosos y llevarlos con testimonios falsos y apedrearlos delante de todo el pueblo y acusarlos de cosas absurdas. El hacer algo pequeñito, grande, porque todo lo que había tenido Nabot era decirle al rey: no te voy a vender, y tenía derecho a decir: no te voy a vender. Pero eso pequeñito, una rebeldía entre comillas, que no era rebeldía, contra el rey, lo hace grandote, le pone testigos, lo hace ver enorme, y entonces van y matan al siervo de Dios, al que creía en Dios, al que tenía un corazón que se paraba por Dios, con todo el pueblo. Voltea a todos en contra del que es bueno. Vamos a ver cómo está profetizado que ese mismo engaño va a haber a través del tiempo en diferentes iglesias. Capítulo 2, versos 20 al 21 de Apocalipsis dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué vemos aquí? Una mujer manipuladora que estaba enseñando a la iglesia, llamándose profetiza, o sea, una persona que habla de parte de Dios, como Jezabel. Imagínate, Nabot blasfemó a Dios, y Dios dice que hay que matar a Nabot porque yo tengo un celo por Dios, y lo hago con el anillo de Acab, y lo mando y lo sello. Entonces echa todo el pueblo en contra de Nabot. Pero esa mujer es una verdadera hipócrita, porque enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, desvíos de la palabra de Dios, pero tiene el tinte religioso. Y eso es sumamente peligroso. El ver a personas que se llaman profetas, porque cómo le gusta a los envanecidos empezar a gritar en nombre de Dios y a decir cosas que la verdad, cuando las analizas, ni profecías son. Porque empiezan a decir: así te dice Jehová, esto y lo otro, pero no son ni profecías. Está diciendo a lo mejor una palabra que se le ocurre, o que lee un versículo de la Biblia, pero no necesito que me lo vengas a gritar. Yo lo tengo, la Biblia también la puedo leer. O empezar a decir, pero cuando ya hay una perversidad, y no solamente un malentendido mental, sino una perversidad, como había en esta mujer Jezabel, que se equipara con la del Antiguo Testamento, se disfraza de profeta, se disfraza como alguien que habla de parte de Dios y te enseña desvíos. Y hay falsos profetas que te enseñan crueldades, que te enseñan tiranías, que te enseñan faltas de amor, que te enseñan cobardías, que te quieren manipular como manipulaba Jezabel, a través del temor, o con sus caritas, o con una de cal y una de arena. A veces te doy amor, a veces te pego y a veces te sobo, pero a final de cuentas lo que quiero es tener poder para destruir a aquel que es el siervo de Dios, como en ese caso Nabot. Ese mismo engaño que trajo el diablo sobre Jezabel y sobre Acab, lo va a traer en diferentes etapas de la iglesia, y por eso lo dice el libro de Apocalipsis. Y por eso Dios nos enseña en su palabra esa historia, para que tengamos cuidado de los falsos profetas, o de personas que tienen apariencia de piedad y tinte religioso, y te empiezan a manipular y a presionar para después llevarte a que termines destruyendo a aquel que es parte del pueblo de Dios. En su manipulación, los de la ciudad participaron en un pecado grandísimo, y hay que tener cuidado en lo que tú hagas. La Biblia dice que tú no participes en pecados ajenos, y si tú no estás seguro de aquello que te está diciendo alguien dudoso, con un cristianismo dudoso, ni participes. Primera Reyes 21, versos 11 al 13, seguimos leyendo, dice: y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Y vemos qué desviaciones hacen los grupos religiosos.
hacen cuestiones terribles, como que la profeta le dice al rey qué hacer, o traduciendo, alguien que se llame profeta le dice al pastor qué hacer y empieza a manipular al pastor o al líder para decirle: aquel ha pecado, de aquel ha hecho esto y el otro, y en vez de ir y revisar o ver con cuidado, no, entonces como ya tiene muchos problemas o muchas cosas que ver, le da todo el poder, junta a los demás, arma un problemón, lo lleva, lo exhibe, lo expulsa. Y en realidad la que debía de ser expulsada era esa falsa profeta y no aquel al que lo expulsa o hasta lo mata. ¿Y cuántos Nabots habrá muertos en la iglesia a causa de personas perversas y maquiavélicas que hacen el daño y mal y citan el nombre de Jehová como si Dios realmente estuviera con ellos? Dios no está donde están las atrocidades y donde están las perversidades, y el pueblo no debió de haber participado, porque si tú veías a Nabot, que era un hombre de buen testimonio y era un hombre que tú no habías visto nada, ¿por qué vas y le avientas las piedras? ¿Y por qué no te pones a revisar a los testigos y de verdad tienen calidad moral y están seguros de lo que están diciendo? Pero hay como todo, cuando hay religiosidad hay mucha ceguera, hay mucha maldad, la gente ya no tiene celo, ya no busca, ya no ora, hay poca dirección de Dios. No había quien tuviera una palabra de Dios, como decir ellos son los perversos, sino empiezan ahí en grandes desvíos, como pasa en los grupos religiosos. Al que es fervoroso lo quieren matar, al que está desviado a ese lo dejan, y empieza todo a caerse. Y finalmente, de esos grupos religiosos es de la manera en la que a Cristo lo terminaron colgando en una cruz. Los religiosos, porque se unen para tener el poder, para seguir teniendo ahí la gente a la cual puedan seguir sacándole dinero y muchas cosas, y entonces no nos conviene tener a Cristo, y unieron a todo el pueblo hasta que lo colgaron en la cruz. Y es algo sumamente peligroso hacer juicios de esa forma. Finalmente, Jezabel le da la orden a su marioneta de ir a disfrutar su caprichito. En el verso 15 y 16 de Primera de Reyes 21 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y para tomar posesión de ella. Como lo había dicho Jezabel, pues no hay que revisar nada. Ya lo dijo Jezabel. Jezabel tiene mi poder. Jezabel es la que te agarra mi anillo y sella y dice. Jezabel es la que lo dijo. Jezabel tiene mucho poder. Y hay líderes que le dan demasiado poder a personas falsas profetas con nada de corazón. Y total, ya lo dijo ella. Con que ella lo haya dicho y está muerto el otro. Vamos a matarlo, ya vamos a juzgarlo, ya lo dijo ella. Pero a ella nunca se le juzga, a ella nunca se le dice nada, a ella nunca se le analiza, porque es Jezabel. Y Jezabel empodera al líder, en este caso a Acab, para que él se sintiera más poderoso. Ahora ya no hay nadie que me diga que no. Entonces es como una simbiosis ahí extraña, donde ella le da poder al líder y al mismo tiempo lo manipula para empezar a hacer daño en todo el pueblo. Y después le manda a su líder: ándale, levántate. Ahí parecía que el verdadero rey o la verdadera reina era Jezabel. Levántate, le manda ahí al rey. Qué forma tan rara de dirigirse al rey, ¿no? Levántate. Ya mataron y apedrearon a Nabot. Toma la viña de Nabot. Ve y toma tú lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y ahí va la marioneta. Ya el titiritero le dijo que fuera. Se deja mover así con los hilitos de Jezabel, sus caritas y sus órdenes. Y ahora va y hace lo que Jezabel le dijo. Y va el niño caprichoso, porque ya quería sus huertas de legumbres a costa de la vida de un verdadero cristiano. Finalmente Dios, en su infinita misericordia, le avisa del juicio que le vendría nuevamente hablando a Acab. Versos 17 al 19 y 23 de 1 Reyes 21 dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, ahora sí fue Elías, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar
donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ándale, marioneta, tú que vienes ahí a donde te dice tu esposita que hagas las cosas y venías por tu caprichito para tu huerta de legumbres. Yo te digo algo, Dios te va a juzgar. Y en el mismo lugar donde lamieron la sangre los perros de Nabot, van a lamer la tuya. Y Jezabel, mira, del muro la van a tirar y los perros se la van a comer. No va a quedar nada de Jezabel. Peor le va a ir a Jezabel. Y eso se lo dijo Dios al rey. Y fíjate las palabras que le dice Dios al rey: ¿no mataste y también has despojado? Tú eres el asesino de Nabot. Tú eres el asesino que por quedarte los bienes materiales de Nabot, fuiste y permitiste que tu falsa profeta, ahí diciendo: ay, blasfemó a Dios, y haciendo un argüende, pero era algo falso, inventara una historia para que tú despojaras a aquel que era un santo. Y entonces tú mataste, tú eres un asesino. Y muchos pastores van a ser juzgados por Dios, que le dieron el poder a Jezabel, que le dieron la autoridad y que la dejaban hacer lo que quisiera, lo que ella quisiera. Y ellos se hacían a un lado nada más para que ella fuera y acorneara y deshiciera y destruyera. ¿Y tú para qué estás? ¿Para qué tienes el poder si no revisas nada? No, tienes que revisar. Y porque no hiciste nada, entonces tu sangre también la van a comer ahí, la van a lamer, donde fue lo de Nabot, ahí también va a acabar tu misma sangre. Y de Jezabel hasta se la van a comer los perros. Vamos a hacer un resumen entonces de Acab. Una persona religiosa, una persona al cual el más grande de los profetas le habló. Y no fue solamente Elías, también otros profetas, como aquel hermano que fue y le habló y le dijo la estrategia de la batalla. Un hermano que había sido instruido por Elías y que ya tenía valor y que iba y lo hacía. Aquel que vio el altar encendido, aquel que vio milagros, aquel que peleó guerras imposibles de pelear con un pequeñito grupo de personas, pero que fue y venció porque obedeció a Dios. Pero ¿de qué le sirvió todo eso si nunca dejó la religiosidad? Si solamente tenía una conversión aparente, si tenía una forma convenenciera de buscar a Dios, si oía al profeta cuando el profeta le decía algo que era para su bien, como no entregar a sus mujeres, sus hijos y el ser usado en la guerra, entonces si oigo al profeta le hago caso. Pero cuando era arrepentirte y dejar tus pecados y cambiar, entonces ahí no le hago caso. Porque cuando le dice ese profeta: oye, ¿por qué tú haces esto? Y le reprende por haber perdonado al hombre de su anatema, al rey de Siria. Entonces ahí me voy todo emberrinchado a mi casa y nada más estoy pensando en hacer más grande mi casa. Y luego voy a un asesinato como el de Nabot. Qué aberración tan espantosa. ¿Y qué cosas pasan en los grupos religiosos? Horribles. Por líderes que no son guiados por Dios. No es alguien que tenga las apariencias, sino alguien que tenga el corazón al cual Dios usa. Pero Dios muchas veces le dio en paciencia, misericordia y ayuda a Acab. Pero Acab no quiso. Entonces Dios lo desechó. Y así hay líderes el día de hoy, que Dios en mucha paciencia, con muchos que les han tratado de instruir, que les han tratado de hablar, que les han buscado abrir los ojos muchas veces y de muchas maneras, y luego viene uno, luego viene otro, y no han querido y han sido necios y solamente se quedan en su apariencia, y en vez de consagrarse a Dios están viendo a quién exprimen y a quién le sacan dinero, como Acab, que quería la viña de Nabot pero no quería bendecir a la familia de Nabot. Así son muchos grupos religiosos. En base a sus propios intereses los líderes guían, pero no en base a Dios. Guárdate de ser un religioso. Guárdate de ser alguien que en apariencia busques a Dios o que seas guiado por un religioso. Sé guiado por Cristo. Sé de Cristo. No te hagas hipócrita y digas: yo sigo a Cristo. Eso es el religioso, a final de cuentas, es un hipócrita para acabar pronto. Alguien que aparenta que sigue a Cristo, pero que no le sigue en esencia. Y que está medio pegado ahí a todo el ambiente de cristiano, pero que no tiene el corazón cambiado porque no ha querido. Y no te hagas así.
No te hagas en apariencia a alguien que sigas a Dios, sino hazte en esencia a alguien que te consagres a Dios. Ya de apariencias ya basta. Y no sigas a un líder que en apariencia sigue a Dios, porque te va a llevar, como Acab, a un gran problema. ¿Cuál fue lo que había en esencia en el corazón de Acab? 1 Reyes 21, versos 25 al 26, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Estaba vendido. Ya le habían llegado al precio. Ya le habían encontrado los hilos para mover el alma de Acab. Ya sabía las miraditas, las formas, las caras con las cuales Jezabel podía manipular a Acab para hacer lo que él quisiera. Ya le sabía dar una de cal, una de arena, ahí para que él termine haciendo lo que fuera. A veces le cumplía sus caprichos, como el de la viña, a veces otros favores, a veces una cosa u otra. Pero a final de cuentas estaba vendido. Y lo que quisiera Jezabel, eso hacía Acab. Le daba su anillo: tú haz cartas, tú haz sellos, tú haz lo que quieras. Yo soy un cero a la izquierda. La que tiene el poder real eres tú. Y así hay grupos donde se le ha dado tanto poder a falsos profetas o a personas desviadas que destruyen al rebaño por donde sea. Y el líder pasivo ni cuenta se da. Ese fue el problema de Acab. Ten cuidado, porque Jesucristo muchas veces trató de ayudar a Acab, porque incluso le dio 2 batallas espectaculares, de las más espectaculares que hay en la Biblia, y las ganó por la gracia de Dios, porque el que trajo la victoria fue Dios. Pero si solamente te quedas en la apariencia y no te consagras realmente, no sirve absolutamente de nada. Jesucristo reprendió a una generación religiosa que no quiso ir a más, sino que se quedó solamente en las apariencias. Juan 5, 39 al 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea, ustedes dicen que en apariencia me siguen, pero pónganse a ver bien. Y esas escrituras que dicen que traen religiosamente todo el tiempo bajo el brazo, son las que dan testimonio de mí. Por tanto, revisa. No seas una persona superficial. Al religioso le encanta solo por arribita, solo por encimita. No, tienes que ser profundo, tienes que escudriñar, tienes que ver qué dice la Escritura de ti, y tienes que escudriñar en tu corazón si lo tienes o no. Y cuando te des cuenta lo que te hace falta, que vayas a aquel que te puede dar vida. Pero al religioso no le gusta ir a Cristo porque está lleno de soberbia. Y entonces Jesucristo dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Porque Jesucristo puede darle vida al religioso, pero no le gusta al religioso porque está saciado, porque cree que no la necesita. No seas así. No seas envanecido, no seas soberbio, sé humilde y ve a Cristo para que Cristo te dé vida. Termino con el pasaje con el que iniciamos, Mateo 23, versos 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Yo me voy. La casa les es dejada desierta. Te vas a quedar sin mí. Me voy, Jerusalén. Adiós. Tu casa es desierta. Porque muchas veces te di oportunidades. ¿Cuántas veces? Y no quisiste. Y he sido tan tierno y tan bueno como una gallina que jala sus polluelos bajo sus alas. Así es Jesús. Así lo trató de hacer con Acab. Así lo quiere hacer contigo. Por tanto, ve bajo las alas de Cristo y no seas necio. Porque si estás de necio y no vas a su vida y no cambias de verdad,
te va a dejar tu casa desierta. Te vas a quedar en tus formas religiosas, porque aún Jerusalén el día de hoy sigue siendo una ciudad muy religiosa, pero sin Cristo. Y la riqueza está en Cristo. Y no te quedes solamente en una apariencia y en una forma externa, sino conságrate de todo corazón a Cristo. Es tiempo de ser de Dios, es tiempo de ser cristianos de verdad. No queremos gente de azúcar, de chocolate, gente que no se consagre de verdad. Seamos de Dios, seamos para Dios, y que no esté ese lamento de Cristo sobre nosotros, sino que más bien seamos aquellos que humildemente vamos bajo su protección para que Él venga y nos bendiga y nos cambie. Entonces, guárdense de la hipocresía y vayan a profundidad a buscar a Dios esta semana y pongamos en práctica la palabra de Dios. Con eso terminamos el mensaje. Dios los bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.